Muchas gracias a usted. Em, Bien, no sé si se me está escuchando correctamente. Sí, doctor, no hay ningún Sí, problema. doctor, se escucha. Muy amable, muchas gracias. Bien, inicialmente me gustaría eh, poder exponerles un poco el tema de cómo se va a llevar a cabo esta asignatura, cómo me parecería bien que ustedes puedan trabajar. Entonces, algunas reglas generales, si ustedes quieren, les pediría por favor en el tema de la participación que puedan hacer uso de los instrumentos como levantar la mano para que yo les pueda dar lugar a que ustedes participen. Pero sí es importante que ustedes entiendan que sí es necesaria la participación de ustedes. eh, Creo que todos conocen acerca del modelo educativo por competencias. Entonces, algo que quisiera que ustedes entiendan es que únicamente me constituyo como un guía del conocimiento que ustedes van a adquirir, pero mucho va a depender de ustedes el poder mejorar inclusive ese conocimiento. Yo les doy como un consejo, muchos de ustedes deben ser ya profesionales, sin embargo, para algunos de ustedes también es bueno que puedan recibir este tipo de instrucciones. Lo que ustedes vayan a revisar en literatura muy diferente a la que yo les voy a exponer, les va a servir para que ustedes en su vida profesional puedan desarrollarse mucho mejor. Entonces, en primera instancia, sí les voy a pedir esa participación. Ya no puedo, si veo que ustedes no están participando, claro que sí, voy a recurrir a la lista para hacerlo, llámese así, entre comillas, por dedocracia. Entonces lo voy a hacer. Pero yo creo que ustedes sí van a participar, ¿no? Espero que sí. Em, un poco exponiéndoles acerca de lo que es el plan de aulas, ustedes lo deben tener en su plataforma. Sin embargo, quiero que quede claro, mañana será la segunda clase a las 14 horas y es importante que ustedes puedan escuchar la clase, tomar apuntes. Lo bueno es que se graban estas clases, entonces para quien no pueda tomar los apuntes adecuadamente, tendrán la grabación para poder hacerlo. Em, el contenido está básicamente en todas los recursos que les he podido dejar en plataforma, pero también es importante que ustedes entiendan que de ahí va a salir varias de las actividades e inclusive la evaluación final. Así que les recomiendo tomar buenos apuntes y aún tomarse la molestia de hacerlo pausadamente cuando tengan la grabación. Ya, entonces va a empezar el 25 de septiembre un foro motivacional que sí es obligatorio. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes pueda participar. Básicamente ese foro va a estar eh, en que ustedes participen diciendo qué hace importante el estudio del derecho industrial y asimismo señalen la normativa aplicable. ¿En qué consiste? Si tal vez alguno de ustedes tenga una duda, simplemente pueda hablar conmigo, pueda levantar su mano y yo les voy a absolver sobre alguna de las actividades inicialmente que estoy planteando. Ese foro motivacional, entonces ustedes tienen que establecer cuál creen que es la importancia del estudio del derecho industrial, eh, pero asimismo señalar la norma aplicable y esto va a consistir en que ustedes investiguen un poco acerca de cuál es la normativa aplicable en Bolivia, relacionada también con el derecho internacional, por supuesto, pero que sí sea de un ejercicio, ¿no? Acá en nuestro país. Entonces, sobre eso va a versar el foro motivacional. Esto para poder ver también un poco cómo están ustedes en conocimientos previos. Luego tenemos la primera actividad, que ustedes la van a poder desarrollar entre el 2 y el 8 de octubre. Entonces tienen ese plazo. Se cierra, una vez que se cierra, ya no hay trabajos posteriores, ojo, lo pueden presentar ahí en la plataforma.
y va a consistir en elaborar un resumen de las dos clases expuestas, justamente las que vamos a tener hoy y mañana. Y me gustaría que incluya una introducción, por supuesto, un desarrollo de lo que se ha expuesto, es decir, la exposición como tal es el desarrollo, pero sí me gustaría que en un análisis crítico ustedes puedan hacer una introducción y una conclusión. No quiero que sea más de 3 páginas, pero tampoco menos de 2 páginas. Entonces, tienen esa posibilidad. No hay un problema con el número de letra o tipo de letra, pero sí que refleje un margen adecuado, como un trabajo académico que creo que todos han desarrollado. Entonces, dentro de esos parámetros. La segunda actividad se va a desarrollar desde el 9 al 15 de octubre, que ustedes deben desarrollar la segunda, que consiste en base a la normativa nacional que ustedes ya hayan podido investigar, elaborar una ruta del procedimiento a seguir para el registro de marcas. Ustedes saben, en Bolivia existe una normativa para registrar marcas, un procedimiento para el registro de marcas. Ya vamos a ir viendo qué son las marcas y otros signos distintivos. Entonces, me gustaría que ustedes puedan investigar si eso incluye normativas, si eso incluye que alguno de ustedes vaya a las instituciones que correspondan. Eso ya les dejo a ustedes, pero esto va muy relacionado con el modelo educativo por competencias. Recordemos que en ese modelo no tiene que ver tanto con el docente que les da todo su conocimiento, que resulta ser bastante limitado, sino que son ustedes, en base a esos criterios que se les ha entregado y a esa guía, quienes buscan, en todo caso, su propio conocimiento y para lograr ciertas competencias. Bien, entonces, esa va a ser una de la parte de la actividad número 2, y la segunda es también hacer este mismo trabajo de desarrollo del procedimiento que se hace para el registro de marcas en Bolivia, pero también para el registro de una propiedad intelectual. No importa, ya vamos a ver que hay diferentes, pero ustedes pueden elegir cualquiera de ellas. Procedimientos, no les debería tomar mucho, no hay un mínimo de hojas, no hay un máximo de hojas, pero lo que me importa es que ustedes puedan desarrollar. Si quieren hacerlo, eso lo dejo a libertad de ustedes, simplemente redactado, muy bien, y si no, lo pueden hacer a través de digamos, de un mapa mental y conceptual. Yo prefiero siempre una combinación de ambos. ¿Por qué? Porque se ve las imágenes, pero también existe un texto, ¿no? No muy amplio, pero sí un texto que pueda ayudar a que cualquier persona, viendo ese su mapa conceptual o ese organizador gráfico, pueda determinar cómo, o pueda entender cómo es que tiene que realizar ese trámite. Bien, entonces estas son las dos actividades, no son complicadas. Y finalmente vamos a tener una evaluación final. Ojo que la actividad número 1 y la actividad número 2 tienen un puntaje de 15 puntos, cada una haciendo un total de 30, y la evaluación final será del 70% de la nota. Ese va a desarrollarse por 30 minutos únicamente, em, y lo pueden realizar entre el 16 y el 18 de octubre. Bien, entonces en ese lapso de tiempo ustedes tendrán la posibilidad de ingresar en el momento que tengan tiempo y desarrollar esa evaluación consistente en un cuestionario que va a tener preguntas de falso verdadero, selección múltiple y arrastre de un contenido hacia donde hay un vacío, ¿no? Entonces, esa es la parte del plan de aula que tenemos, de cómo va a desarrollarse. Entonces, no sé si alguien ahora mismo tiene alguna pregunta. Creo que no. Bien, entonces, creo que con eso que quedó claro, por lo que veo para todos los estudiantes. Entonces, eh, sin más que eso, voy a empezar con nuestra clase. Bien, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve, se logra visualizar correctamente.
Déjenme ver. Y perdón, voy a desconectar mi cámara porque tengo mucho problema con el internet. En ocasiones se ha desconectado, especialmente cuando uso la cámara, así que empecemos. Bien, derecho industrial. Y aquí sí voy a requerir su participación. Como estoy en pantalla completa, sí les voy a pedir, por favor, que puedan directamente en este espacio intervenir. Ya, si yo no escucho nadie, voy a pedir a la moderadora de esta sala que pueda escoger al azar el nombre de alguno de los asistentes para que pueda intervenir. Bien, así que sí, voy a requerir esa participación. Bien, en primera instancia creo que es muy importante que nosotros podamos entender qué es el derecho industrial. Esta es la materia, pero no les pido una definición de algún autor en específico. Me interesa mucho que ustedes puedan simplemente pensar, construir estos conceptos. ¿Por qué? Porque les va a permitir que en una instancia donde ustedes puedan desarrollarse como ante un tribunal, se les va a hacer preguntas como estas. Créanme, cuando estén no sé, en su examen de grado o inclusive cuando estén presentando su tesis, se les va a hacer preguntas. Y si su tesis está desarrollada dentro del derecho industrial, pues por supuesto que tienen que tener un conocimiento. Y lo menos importante es que ustedes tengan que memorizar ese conocimiento. Ese es un problema con la educación tradicional. La gente trata de memorizar más que entender. Y eso va a resultar en que sí, pueden dar un buen examen, pero en un tiempo más habrán olvidado totalmente el contenido de ese examen. Entonces, justamente por eso prefiero que ustedes puedan construir a partir de este momento. A ver, alguien que pueda intervenir, varias personas mucho mejor. ¿Qué creen que es el derecho industrial? ¿Cómo puede definirse el mismo? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Am, a mi concepto, el derecho industrial sería un conjunto de normas jurídicas que van a proteger la propiedad intelectual, la creatividad, em, ya sea de alguna empresa o alguna invención. Ya, muy bien, muchas gracias. Hay varios elementos muy importantes de los que ha señalado su compañera. En primera instancia, y me parece muy bien empezar con un conjunto de normas jurídicas, porque sabemos y entendemos que existen normas de diferentes tipos, ¿no? Hay normas morales, hay normas éticas, hay normas de trato social. Si ustedes han podido llevar este contenido en derecho, en introducción al derecho, podrán darse cuenta de esta situación. Entonces, su compañera señalaba conjunto de normas jurídicas. Sabemos que las normas jurídicas tienen una diferencia respecto a las normas morales, respecto a las normas de trato social. ¿Cuál será esa diferencia? A ver, vamos construyendo este concepto. ¿Cuál sería la diferencia entre normas jurídicas y normas morales o normas de trato social? La palabra, doctor. Claro que sí. La verdad que normalmente introducción al derecho siempre definimos que las normas jurídicas vienen eh, desde desde una norma impositiva que rige el comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces, más o menos así, el trato social viene a ser el comportamiento, ¿no? Y antiguamente, como el ius de Roma,
comenzó como un derecho divino, ¿no? Sería más o menos unas tres maneras de interpretar las leyes, pero en realidad nosotros, el derecho exclusivo o jurídico es lo que normalmente apareció en el derecho romano, como era la manera de normatizar a las personas para ver un mejor control de lo que eran las personas. Y volviendo al derecho industrial, me parece interesante porque él no solo interviene en los modelos de marcas o de signos, también tienen que ver mucho con el derecho de propiedad de autores, compositores, que está en boga mucho en Bolivia, ¿no? Y que se está tentando introducir en todos los departamentos para así las personas que tienen alguna canción, por ejemplo, esa música Despacito, por lo que he visto en algunos documentales, los creadores de la letra que tienen patentado y la música han ganado millones porque se han escuchado en todo el mundo, ¿no? En realidad, más o menos yo pienso de esa manera, describir el derecho en sí jurídico y sobre las normas sociales como un trato muy personal del comportamiento en la sociedad, ¿no? Eso sería más o menos, doctor. Muchas gracias, muy buen aporte. Entonces, efectivamente, hay una diferencia entre las normas jurídicas y las normas de trato social o las normas morales. De hecho, ambas, o las tres, si ustedes quieren, involucran una sociedad, no necesariamente, eh, digámosle así, la parte interna del ser humano. Las normas morales sí, pero el elemento que diferencia las normas jurídicas de las normas de trato social o las normas morales tiene que ver con específicamente la coercibilidad. Ese es un elemento clave. Lo decía de otra forma su compañero, pero lo decía correctamente. Entonces, coercible. Ese es el término que hace diferente. Entonces, ¿qué es coercible o qué hace que un acto sea coercible? Que sea obligatorio y sea sancionable si uno no lo cumple. Entonces, dentro de eso, efectivamente son normas jurídicas que tienden a la protección, porque las leyes siempre van a procurar la protección de un bien jurídico protegido, como en este caso vendría a ser la propiedad intelectual. También lo decía su compañera, es un otro elemento. Propiedad intelectual es parte del concepto de derecho industrial y, por supuesto, falta un elemento más que justo tiene que ver con este industrial. Entonces, con la propiedad industrial. Vamos bien. Entonces, vamos con la siguiente y vamos a ver el concepto que nos dice el derecho industrial es una rama del derecho, porque sí, es una parte del derecho que se enfoca siempre en regular y en proteger. No nos olvidemos esos dos elementos, porque efectivamente se protege derechos, pero para proteger derechos necesitamos regularlos. Entonces, vamos a ir viendo que los aspectos legales relacionados con la propiedad intelectual e industrial son estos dos acápites o estas dos partes esenciales del derecho industrial, intelectual e industrial, sobre las creaciones inmateriales que pueda tener una aplicación industrial. Vamos a ir viendo más adelante qué implica lo inmaterial, pero siempre para que pueda tener una aplicación industrial. Por eso es parte del derecho industrial. Vamos con lo siguiente. ¿Cuáles serían las metas del derecho industrial? Básicamente son tres. Uno podría sacar más. Ustedes pueden ir viendo y decir, sí, creo que hay otros objetivos más y está muy bien. Pero estos en esencia creo que son los más importantes. Uno va a promover la innovación y la creatividad. Ya vamos a ver por qué. Tal vez en un análisis, por qué promueve la innovación y por qué promueve la creatividad de las personas. Esas van a ser preguntas para ustedes, pero primero vamos a ir viéndolos, ¿no? La segunda, protege la inversión. Y tercero, favorece a la competencia leal. ¿Ya? Hay un tema de competencia leal, vamos a ver en uno de los últimos temas qué es la competencia desleal. Pero inicialmente estos son los aspectos. ¿Por qué creen que el primer objetivo tiene que ver con promover la innovación y la creatividad? Si alguien puede
explicarme con sus palabras. Vuelvo a decirles, no estoy interesado en conceptos ni en tecnicismos, estoy más interesado en que ustedes puedan comprender a cabalidad la materia y la puedan desarrollar ustedes mismos. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo está? Muy buenas noches, licenciado, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, compañeros. En relación a la promoción de la innovación y la creatividad, me parece que el derecho industrial ofrece mecanismos legales para proteger los activos intangibles. Vale decir que las patentes, marcas registradas y derechos de autor, ya sean diseños industriales. De esta manera, esta propiedad intelectual, al crearse la propiedad intelectual como sí per se, estamos dando un valor genérico a una idea. Y esto genera también un incentivo económico, asumo. Esta protección intelectual va a generar un incentivo económico dentro de esa protección. Por ende, entonces va a generar un fomento a la competencia a través del sistema de patentes que puede existir. Por ejemplo, las innovaciones se pueden volver públicas después de un periodo de exclusividad, como sucede en las industrias farmacéuticas o en algunos casos que hemos tenido. Y otro también sería la transferencia de tecnología. Otro punto que considero, puedo estar equivocado, disculpe, pero considero que la transferencia de la tecnología es muy importante debido a que en el uso de patentes, cuando existe el uso de patentes, existe esta transferencia de tecnología en la cual las regiones, los países y las licencias acuerdan y hacen acuerdos de colaboración. Por ende, el estímulo en la investigación y el desarrollo de las empresas ya tienen ciertas características en protección intelectual y ya saben que pueden otorgar a sus inversiones y recuperar este costo a través de la exclusividad, ya sea temporal o sea a largo plazo. Entonces, considero que el derecho industrial juega un papel crucial en la promoción de la innovación al proporcionar exactamente eso, incentivos legales y económicos para la creación y protección de activos intangibles eh, que el intangible, como sabemos, asume o más bien contribuye al avance tecnológico, económico y, disculpe tal vez el atrevimiento de decir cultural en una sociedad. Perfecto, muchas gracias. Excelente Ah, aporte. ¿Alguien más? sí, doctor, sí. Sí. A ver, a mi forma de entender lo que yo voy con la primera, promueve la innovación y la creatividad. Yo entiendo, por ejemplo, sí, un ejemplo, yo voy a emprender una microempresa que sé, pero con un determinado producto y yo tengo que ser, tengo que crear pues una nueva, digamos, atractivo, una que impacte, digamos, y también poner, digamos, una marca, digamos, realmente, digamos, que atrae, ¿no? Así mi producto, digamos, va sobresaliendo, digamos, que voy a poder, digamos, generar, ¿no? Y con mi producto, digamos, acabado. Eso es lo que entiendo, digamos, poner una marca, o sea, diseñar una nueva mejor, que tener una nueva creatividad, ¿no? Y simplemente eso, algo. Muchas gracias. Muchas gracias. No se olviden, acá el aporte de todos es importante. Ya no ninguno menosprecie lo que usted está aportando, porque créame que todo es útil. Mm, ambas intervenciones eran muy importantes y yo les quiero dar una comparación. Cuando se promueve algún tipo de conducta positiva hacia el Estado, hemos visto que tu compañero decía que al Estado le interesa proteger este tema de la innovación y la creatividad porque también le favorece mejora en cuanto a los conocimientos, pero también va a haber un avance para el Estado y forma parte también de de los objetivos del derecho industrial, que las personas que crean cosas también puedan compartir ese conocimiento con el resto, ¿no? Entonces forma parte de ese bien común. Pero lo voy a comparar con el derecho penal, que es mi especialidad. El derecho penal, si ustedes ven, más allá de que estén de acuerdo o no, lo vamos a poner simplemente como un ejemplo, la ley 348. Ahí, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Hay una garantía para que las mujeres puedan denunciar la violencia.
Pero si la ley no fuera buena, no fuera aplicable y que cada vez que uno denuncia, pues resulta que el Estado no hace nada al respecto o no cumple, o la ley simplemente está escrita, pero no existe una protección real, entonces, por supuesto que no va a haber denuncias. Y no va a haber denuncias no porque no exista el delito, sino porque las mujeres pues dirán, denunciar me involucra un costo, me involucra un tema de realizar ciertos actos revictimizantes que me van a generar problemas más adelante, incluso una peor relación con la persona que es mi agresor, con el padre de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay una protección adecuada del Estado, la gente deja de denunciar. La gente ve esa norma como un adorno, si ustedes quieren. Entonces, lo mismo pasa en el derecho industrial. Si la gente no cuenta con una norma que sea efectiva y que garantice que esa innovación que tiene y esa creatividad va a poder ser protegida de cualquiera de los problemas que vamos más adelante los vamos a ir viendo, pues tampoco va a querer presentar esa innovación, de repente va a llevarla hacia otros lugares, pero no hacia el Estado. Por eso es importante que los estados sí protejan la propiedad intelectual y la propiedad industrial de manera efectiva, como sucedería con cualquier norma, ¿ya? ¿Alguien más? No sé si alguien quería comentar de alguno de los objetivos más, pese a que su compañero ha hecho un desarrollo completo, integral de todos los elementos, pero sin embargo, si alguien más, Ujú. La palabra, doctor. sí, claro. Me parece interesante las intervenciones, lo que usted explica, cuando habla de promover, ¿no? Innovación, la acreditar al mismo tiempo, usted explica que el derecho industrial protege, ¿no? A las personas a, a donde le va a llegar esa innovación y esa creatividad, ¿no? Y al mismo tiempo pregunto que debe haber instituciones a nivel nacional donde las personas van a inscribirse o buscar la manera de proteger sus derechos, ¿no? Para seguir esa innovación. Me imagino que en Bolivia debe haber mucho eso, porque veo que tanto en el lado andino como el lado oriental, principalmente en el eje central, se mira grandes conjuntos, grandes artistas, ¿no? Y precisamente creo yo que una de los objetivos de estas instituciones al promover e innovar la creatividad de todas las personas dentro del medio artístico y también a nivel industrial, creo que yo ese es la opción que le da a esas personas de dónde acogerse, ¿no? A buscar aquella ley que le vaya a proteger su inversión, su creatividad. Me imagino que es por ahí, ¿no? Eso sería todo. Correcto. Muchas gracias. Bien, pasemos a otro apartado. Creo que ha habido muy buenas intervenciones. Acá está, ustedes tienen y van a tener estas diapositivas como un resumen de aquello que sus compañeros han podido exponer también, pero para algunos que quizás no estén viendo muy a detalle, pues lo tienen ahí. Promover la innovación y la creatividad. Esto se logra al otorgar a los titulares de los derechos de propiedad industrial, es decir, a las personas que tienen estas creaciones, el derecho exclusivo sobre sus creaciones. Estas personas tienen el derecho de ganar, de percibir ingresos a través de lo que ellos mismos han creado. También el derecho industrial va a incentivar a las personas a invertir en investigación y en desarrollo, así como la creación de nuevas marcas y signos distintivos. Entonces, todo esto es no solamente, vuelvo a decirles, no es para un interés privado, es un interés también del mismo Estado. El segundo objetivo, cuando hablamos de proteger la inversión, hablamos de los derechos de propiedad industrial que protegen las inversiones realizadas en la creación de nuevas invenciones, marcas y signos distintivos. Bien, esto es muy importante. Y el tercero, resumiendo todo aquello que ustedes mismos han desarrollado, que se habrán dado cuenta que sí tiene mucha relación con lo que estamos viendo, es favorecer la competencia.
porque al otorgar a esas personas que tienen los derechos de la propiedad industrial, ese derecho exclusivo sobre sus creaciones, entonces se evita que los competidores próximos copien esas creaciones sin su autorización, lo que va a involucrar, por supuesto, sanciones que también vienen a través del derecho industrial o que es de su interés. Bien, entonces estos son aspectos muy importantes. Entonces, el derecho industrial incluye el registro y la protección de marcas comerciales, patentes, diseños industriales y derechos de autor. En conjunto, su objetivo siempre va a ser fomentar la innovación y proteger los derechos de los creadores e inventores en el ámbito industrial y también en el comercial. Entonces, el derecho industrial también va a abordar cuestiones como la competencia desleal, les decía hace un tiempo atrás, y las prácticas comerciales injustas, que vamos a ir viéndolo a detalle más adelante. Bien. Entramos entonces a lo que es propiamente la propiedad industrial. Entonces, primero, para entender qué es la propiedad industrial, me parece muy importante que ustedes puedan comprender a cabalidad qué significa propiedad. Si tenemos claro este concepto de propiedad, pues vamos a poder entender mucho más lo que es la propiedad industrial. Alguien que quiera desarrollar lo que significa para ustedes en sus propias palabras o si quieren un concepto técnico, muchos de ustedes ya tienen un lenguaje técnico, me parece muy bien, pero también quiero ir con el resto, con el que tal vez no ha desarrollado este tipo de lenguaje. ¿Qué significa propiedad? ¿Alguno? Doctor, si me permite, Claro que sí. considero que propiedad es todo aquello que por ley te pertenece. Ya, está muy bien. Ahí tiene un elemento muy importante. Es algo que por ley nos pertenece, algo de lo que podríamos disponer y que también se supone tiene una protección. ¿Alguien más? ¿Algún otro elemento de repente que les llegue, que les surja? Doctor, Sí, lo que dice es una propiedad que dispone por ley y aparte de eso también, esa propiedad es privada de una persona, no puede ser público. Eso entiendo, doctor. ya, está muy bien. Bien, Sí, vamos doctor. adelante. Sí, ¿alguien más? Sí, doctor. También significa propiedad. Es cuando no solamente tener, es también cumplir con las obligaciones del Estado. Por ejemplo, tener un terreno es cumplir los impuestos. eh, Cuando ya haces tu casa también es cumplir también con las actividades, lo que hace la familia, el pagar de luz, agua, todo aquello eso es obtener con la propiedad del derecho. Correcto, correcto. Es un elemento importante, no está en esta pequeña definición que se ha realizado, pero sí, una propiedad no solamente nos da derechos, también nos da obligaciones y obligaciones para con el Estado, porque se supone que esa protección del Estado no es gratuita. Nada en esta vida es gratuita, pero para que el Estado pueda actuar eficientemente necesita la administración pública, ¿no? Y ahí sí, por supuesto que existe el tema de los impuestos, aquello que decía su compañero. Pero en general la propiedad es el derecho de poseer, para empezar, pero no solo de poseer, sino también de controlar y de disponer de algo de manera exclusiva y legal. Entonces, bueno, la propiedad efectivamente puede ser de uno o más personas, pero cuando hablamos de aquellos que son propietarios de un bien, entonces a ellos se les da la propiedad exclusiva de ese bien. No es que otros pueden disponer, nadie puede ingresar en la casa de otra persona y decir, bueno, quiero
realizar una parrillada en tu casa, así que mañana me estoy yendo, a no ser en un régimen socialista, ¿no? Que tampoco sé si va a ser así del todo. Entonces, ese es un concepto básico que tal vez les va a ayudar a entender un poco mejor lo que podría ser la propiedad industrial. Entonces, para empezar, la propiedad intelectual y la propiedad industrial son dos áreas fundamentales del derecho que desempeñan un papel crucial en la protección de la creatividad, de la innovación y del desarrollo económico en el mundo moderno. ¿Ya? Entonces, estos campos legales abarcan una serie de derechos y conceptos diseñados para tutelar las creaciones que pueden estar en la mente o invenciones industriales también. Ya hemos visto que esos dos componentes son esenciales y vamos a ir en esto, propiedad industrial y propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual se va a enfocar siempre en las obras artísticas, literarias y científicas, así como en la expresión de las ideas. En cambio, la propiedad industrial se centra en la protección de invenciones, de marcas registradas, de diseños que impulsen la innovación y el comercio. Bien, entonces, los derechos de propiedad intelectual siempre tienen una importancia fundamental para el desarrollo económico de los países. Habíamos dicho hace un momento que no es únicamente para un beneficio particular, sino también del Estado, porque existe como parte de esos requisitos para tutelar estos derechos de propiedad, el que también el Estado sea un beneficiario y por ende la población de ese Estado, en sus tres componentes, ¿no? Que ustedes conocen. Además, la propiedad intelectual contribuye también a la difusión de la cultura y el conocimiento. ¿Y cómo va a ser esto? Al facilitar el acceso a las obras y a las creaciones protegidas. Entonces, ahí veíamos, ¿no? La propiedad industrial se va a centrar en esto. Invenciones, marcas registradas, diseños, etcétera, etcétera. Por su parte, la propiedad industrial es un conjunto. Acá ya pueden ir viendo conceptos. Y ojo con los conceptos porque muchos de estos es posible que ingresen en su evaluación final, tómenlo en cuenta. Entonces, la propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que conceden a una persona física o jurídica el derecho a explotar de manera exclusiva una invención, también un signo distintivo o un diseño industrial. Entonces, estos derechos se van a otorgar por un tiempo limitado que en Bolivia suele ser de 20 años para las patentes, 10 años para los signos distintivos y para los diseños industriales, que más adelante los vamos a ir viendo a detalle. Por su parte, la propiedad intelectual nos habla que se enfoca en lo que decíamos hace un momento, obras artísticas, literarias, científicas. Y la propiedad intelectual será definida como el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a los titulares, que en este caso podríamos ver artistas, productores y organismos de radiodifusión, respecto a obras y prestaciones fruto de su creación. En cuanto a la propiedad intelectual, vamos a ver que se parece mucho a lo que en general dice el derecho industrial. Va a fomentar esa innovación, esa creatividad, al proporcionarle incentivos para la inversión. Si a mí me protegen mi propiedad, si protegen un libro que yo he escrito, por supuesto que eso me va a dar la posibilidad de que si alguien, aunque esa parte la vemos como una transgresión total y constante en los libros que podemos ver, que un autor tiene el derecho a procesar a quienes reproduzcan sin autorización sus obras. Sabemos que no suele ocurrir muy a menudo, pero es posible. Entonces, eso me permite, si yo tengo una norma que protege mi libro y que nadie la pueda reproducir, entonces eso me da la facultad de poder crear nuevas obras, de poder obtener beneficios por la obra que yo he creado y de esa manera esa protección sí me va a permitir continuar haciéndolo en beneficio mío, pero también del Estado.
Entonces, por su parte, los diseños industriales protegen la apariencia estética. Vayan viendo y separando un poco los conceptos. La apariencia estética de un producto, a esto se refieren los diseños industriales. Puede ser por su forma, por su textura, por su ornamentación, y estos derechos se utilizan para proteger aspectos visuales distintivos de productos, como envases, muebles, joyería, etcétera. Incluso ustedes lo van a poder ver en los mismos celulares. Con quien más tenemos un tema de copia o de plagio en este tipo de diseños industriales es con los iPhone, por ejemplo, que muchas otras marcas tratan de imitar para que puedan vender sus productos. Entonces, aún los diseños industriales que involucran la forma, la parte interna, pero también la parte externa, entonces va a ser protegida también a través de esta normativa sobre los diseños industriales. La propiedad intelectual se refiere a los derechos legales que protegen la creación de la mente humana. Estos derechos otorgan a los creadores o titulares el control sobre sus creaciones y les va a permitir obtener beneficios económicos de ellas, tal como señalábamos hace un momento. Vamos con la siguiente. Y perdón, no sé, creo que es el internet que está un poco lento y no se está cargando muy rápido. Acá podemos ver los tipos de propiedad intelectual. Ahí vamos a ir desarrollándolos un poco más. Cuando hablamos de estos tipos, vemos a las patentes en primera instancia, que resultan ser derechos exclusivos que se otorgan por parte del Estado a los inventores. ¿Para qué sirve esto? Para que los inventores puedan tener control sobre la fabricación, sobre la venta y el uso inclusive de sus invenciones durante un periodo determinado. En ese tiempo, el Estado, vamos a desarrollar más adelante, pero el Estado les da una patente ¿para qué? Para que ese producto que han inventado lo puedan fabricar solamente ellos o quienes autoricen. También la venta la pueden realizar solo ellos o quienes estén autorizados y el uso de esas invenciones por ese lapso de 20 años. Posterior a esos 20 se hace de uso libre, ya no existe esa patente y el motivo por el que el Estado le da esa protección a las patentes es para que también a él se le revele públicamente los detalles de la invención, ¿no? Se entiende y se conoce acerca de los detalles de la invención. Eso no significa que lo puedan fabricar o vender aquel producto o aquella invención, pero sí existe esa solicitud de parte del Estado de ese beneficio que más adelante puede ser para el bien común. Otra que tenemos, otro tipo de propiedad industrial, son las marcas registradas. Las marcas registradas van a proteger los nombres, los logotipos y los símbolos utilizados para identificar productos o servicios de una empresa. Ahí ustedes pueden ver, van a ver la Coca-Cola y otras más, y van a ver ahí una MR, ¿no? La marca registrada. Entonces, por supuesto que nadie más puede usar esa marca, sino únicamente quien la ha registrado. Y vale decir que esa protección o ese registro muchas veces se desarrolla a nivel internacional. Van a ver ustedes que la normativa nacional se desenvuelve muy de la mano de la normativa internacional para la protección de esta propiedad. Entonces, registrar una marca permite al propietario, a la empresa, si ustedes quieren, puede ser, hemos dicho, personas naturales o pueden ser personas jurídicas, les permiten tener un derecho exclusivo para utilizar esa marca en el mercado y evitar que otros lo hagan sin su permiso. Sí, Bolivia muchas veces lamentablemente vemos que independientemente de esto existen copias de esas marcas registradas, vemos con algún cambio mínimo como son adulteradas o se presentan unos productos de menor calidad o en menor precio, y eso es parte también de la competencia desleal, el utilizar aquellos bienes intangibles, como decía su compañero,
para generar ingresos a partir del desmedro de los derechos de otras personas o de otras instituciones, ¿no? Ahora, los diseños industriales protegen la apariencia estética de un producto, como habíamos dicho, por su forma, textura, ornamentación, y estos derechos se utilizan para proteger aspectos visuales. Por su parte, los secretos comerciales, que son otro tipo de propiedad industrial, también intangible, nos hablan de información confidencial y valiosa que una empresa mantiene en secreto para obtener ventajas comerciales. Esto puede incluir fórmulas, métodos de fabricación, estrategias de marketing, entre otros. Acá vuelvo a citar a una empresa y no porque la esté queriendo promocionar, ojo, simplemente son ejemplos que tal vez van a ser más fáciles de entender. La Coca-Cola. Ustedes saben que la fórmula de la Coca-Cola es secreta, ¿verdad? Es un secreto que nunca se ha revelado en el mundo. Muchas han copiado, existen otras empresas con fórmulas muy parecidas, pero para quienes degustan esa bebida y a quienes les agrada, por supuesto, dirán no hay nada como la Coca-Cola, otros dirán no hay nada como la Pepsi, etcétera, etcétera, pero son secretos comerciales que están protegidos. No solamente, vuelvo a decirles, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahí ya existe un tema de tratados internacionales. Ustedes dirán, si la protección se da por una cierta cantidad de años, ¿por qué hasta ahora Coca-Cola no ha revelado su secreto comercial? Es porque existe norma internacional que está por encima o que se aplica de manera preferente, y por eso es que esa protección de esta marca internacional pues no es la misma o no está bajo las mismas condiciones que una marca nacional, básicamente. Bien, pasemos a un segundo apartado, lo que son los bienes inmateriales. Entendemos bienes inmateriales, también conocidos como activos intangibles, todos aquellos que no tienen, perdón, una presencia física, es decir, que no se las puede ver, pero que no dejan de tener un valor económico. Ahí vamos a ingresar a entender cada uno de estos bienes inmateriales, pero a eso específicamente se está refiriendo. Bienes materiales vendrían a ser, ¿no?, los bienes inmuebles, bienes sujetos a registro. ¿Por qué? Porque los podemos tener, los podemos usar, son visuales ante todos, etcétera. Pero estos bienes no se los ven, pero no dejan de tener ese valor económico que muchas veces puede ser inclusive mayor que un valor material. Esos bienes resultan a veces no sé, las patentes, las invenciones, marcas como, no sé, como el Facebook, por ejemplo, es una marca increíblemente costosa que genera millones y millones de dólares para quienes la han inventado. Entonces, ustedes no la van a ver, no es que sea material, pero resulta tener un valor mucho más alto. Acá vamos a ingresar un poco a lo que son las clases de bienes inmateriales, pero es importante decir que estos activos no materiales representan los derechos y beneficios que una entidad o un individuo posee, pero que no pueden ser tocados ni vistos físicamente. En el ámbito empresarial, los bienes intangibles son activos que generan valor para la empresa, pero no tienen una forma física, para que ustedes puedan comprender mucho más. Pueden ser activos de propiedad intelectual, como patentes, como marcas comerciales o derechos de autor, o activos intangibles no relacionados con la propiedad intelectual, porque no todos tienen que ver específicamente con eso. Van a ver ustedes más adelante que existen activos como la reputación de una empresa, que puede ser muy valiosa, muy importante, que puede dar lugar a juicios, a sanciones y etcétera, etcétera, cuando se la daña, pero que no necesariamente tiene que ver con la creación. La reputación yo no la he creado, no es una invención mía, es un resultado de un producto que ha determinado la sociedad que es bueno y que se ha ido generando que existe un valor, ¿no? Es decir, no sé, en un restaurante ven ustedes
aunque les parezca gracioso, pero ustedes pueden ver el nombre de Coca-Cola y, bueno, atrae, no deja de atraer. Eh, ¿Le conviene a la marca que su nombre esté en su restaurante? Sí, ¿por qué? Porque van a consumir sus productos, pero también le conviene al restaurante poder usar esa marca, esa reputación para atraer clientes. Entonces, ustedes ahí vean, la reputación también suele ser un bien inmaterial que es importante para las empresas. Lo vamos a ver más adelante. Y también podemos ir viendo la imagen de la marca o la base de datos de clientes. Hay muchas personas que suelen, cuando venden un establecimiento comercial, no solamente cobran por los activos materiales que pueden incluir esta tienda, ni tampoco por el nombre solamente, sino muchas empresas pueden ser vendidas, el nombre de una empresa puede ser vendido más por justamente la reputación, pero también por la cartera de clientes que tienen. No sé, hagamos de cuenta que un restaurante muy famoso acá en Cochabamba, no sé, a ver, la Casa de Campo, un día el dueño decide vender, hagamos de cuenta que $100,000 son los activos, todo lo que tenga que ver con los activos fijos, el bien inmueble, etcétera, etcétera. Puede tener ese valor, $100,000, pero el nombre, si se transfiere también, ese nombre tiene otro valor que puede ser inclusive el doble o el triple del valor de los bienes físicos que puedan existir. Y la cartera de clientes es otro valor que se le puede dar. Y al final un restaurante como estos puede valer, no sé, les estoy dando simplemente ejemplos, pero podría valer 1 millón. Y uno diría, pero bueno, los costos no superan los 100,000. Sí, pero el valor que se le ha dado a la marca, a esta cartera de clientes, a la reputación, etcétera, etcétera, pues le da un valor agregado que es inmaterial. Entonces, clases de bienes inmateriales, decíamos, tenemos, para empezar, lo que ustedes ya habían dicho en un principio, la propiedad intelectual, que abarca patentes, marcas comerciales, derechos de autor, secretos comerciales, tal como estamos viendo ahí. Y estos derechos protegen creaciones intelectuales como estas invenciones, marcas, obras literarias y artísticas y conocimientos confidenciales también. Tenemos el goodwill, que habla de lo que hace un momento decíamos, el valor de la reputación, que si es positiva, por supuesto que tiene un valor importante. A nadie le interesa tener una reputación negativa y entonces eso más bien le quitaría el deseo de la compra de una marca. Entonces, no solamente la reputación de la empresa, sino, vuelvo a decirles, la clientela y la imagen de la marca. También tenemos las licencias y concesiones, que consisten en derechos otorgados para usar o explotar propiedades intelectuales u otros activos como las franquicias. Ustedes van a ver el tema de las franquicias. Recuerdo bien, yendo un poco a los ejemplos, y si aquí hay gente que dice, yo tengo un buen ejemplo para, no sé, para el Goodwill, por favor, simplemente me dicen, quiero intervenir, y por supuesto van a enriquecer esta clase que, vuelvo a decirles, ustedes son los protagonistas de esta clase. Yo simplemente soy un detalle ahí que trata de guiarlos un poco hacia lo importante del contenido de esta materia, pero sin embargo, vuelvo a decirles, a mí me ha gustado bastante la participación de uno de sus compañeros que ha desarrollado muy bien los términos de los objetivos de esta materia, del derecho industrial en particular. Entonces, me gustaría que si ustedes tienen ejemplos, pues los tengan y los manifiesten para beneficio de todo su grupo. En este de las franquicias, recuerdo bien que, no sé, marcas tan grandes como Burger King, como Domino's Pizza y otros más, lo que tienen, no van a poder expandirse solos al resto del mundo, ni tener una ganancia. Es más, no creo que a todos les interese expandirse a todo el mundo y generar una ganancia directa. Muchos simplemente ganan con el tema de las franquicias. Entonces, venden su nombre,
venden sus productos, pero bajo ciertas exigencias. Siempre les dicen, bueno, la calidad tiene que ser la misma. Si la calidad es mala, no te vendo mi franquicia y hay un contrato que deben cumplir. Si no se cumplen, pues vienen los juicios, vienen los resarcimientos del daño, etcétera, etcétera. Y por eso es que una franquicia se vende y además se tiene que comprobar que se está, digámoslo así, se está cumpliendo con el mismo, la misma calidad con la que actúa la empresa como tal. Entonces, recuerdo bien que se vendió esta franquicia de Domino's Pizza y cada cierto tiempo, que era un valor bastante alto, la persona que compraba la franquicia es la que se encargaba de hacer las ventas, etcétera, etcétera, pero tenía que cumplir ese estándar de calidad que le daba quien le vendía la franquicia. Y sí, tenía que pagar, pero por supuesto que la gente compraba mucho ese producto por el nombre de la marca que se estaba promocionando, en este caso Domino's Pizza. Ese le daba un valor y claro, había una ganancia de los dos lados. Pero cuando esa no se maneja correctamente, pues termina habiendo una pérdida y generalmente terminan cerrando esas empresas, ¿no? Justamente Domino's Pizza tuvo que abandonar el país, no le fue bien. Desconozco exactamente cuál habrá sido el motivo, pero no es fácil tener o comprar una franquicia, más todavía cuando se trata de una marca internacional. Es bastante complicado y costoso. También tenemos derechos de diseño y de arte, que tiene que ver con diseños gráficos, elementos de diseño visual, arte digital, obras de arte digitales que también han sido creadas, son inmateriales, pero son protegidas. También tenemos los derechos contractuales, que son derechos derivados de acuerdos contractuales como contratos de arrendamiento, acuerdos de suministro y otros contratos comerciales. De hecho, hay algunos, especialmente en Estados Unidos se ve mucho más esto, ¿no? Hay contratos que los realizan ciertas firmas de abogados bastante grandes que la gente contrata o adquiere el derecho de uso de ese tipo de contratos porque son muy buenos, porque resultan haber sido trabajados muy a profundidad y protegen los derechos que ellos tienen dentro de un determinado negocio. Entonces también son bienes que se pueden, que tienen un valor y son inmateriales. Tenemos derechos de software. Acá muchos de ustedes podrán, no sé, ver Halasoft y otros más, donde pueden ver que sí existen estos derechos de software, que el utilizar ese software tiene un costo. Aplicaciones, ustedes dirán la mayoría son gratuitas, pero acá podemos ver los que utilizan el Android, el iOS y otros más, podrán ver que existen. ¿Cuál es el negocio de esto? De las plataformas, del Play Store y de otros más. El negocio justamente es crear aplicaciones. Muchos las hacen de paga, pero las tienen que hacer también gratuitas. A través de las gratuitas captan la necesidad de las personas, hacen que las personas sean dependientes de una aplicación en particular y luego le dan un plus y le dicen, ah, ya, esta aplicación la puedes tener y la puedes tener sin cortes, sin propagandas, la puedes tener con ciertas mejoras si compras la aplicación, a veces con un pago único y a veces con un pago mensual. Ahí tenemos a Spotify, para quienes hayan utilizado Spotify, el gratuito, ustedes sí tienen música gratuita, pero no pueden escoger sus músicas, no pueden hacer cierto tipo de uso. En cambio, si ustedes compran más adelante el Spotify Pro, entonces sí, o Premium, perdón, creo que es el Premium, entonces ahí ustedes sí tienen el derecho de escuchar la música que quieran en el momento que quieran, sin ningún problema y además otros beneficios más. Entonces ahí ustedes están viendo que también son bienes inmateriales y las licencias que ustedes compran pues tienen un valor económico que favorece a aquellos creadores de ese contenido. También tenemos el conocimiento y la tecnología,
aquí hablando de esto, el conocimiento interno de una organización, hagamos de cuenta, una organización educativa, ahí está, podemos citar a Funde. Ellos tienen una manera, una forma de transmitir la educación y mm, también es un bien inmaterial. ¿Por qué? Porque tienen su propia forma que puede ser muy útil, eh, muy adecuada, muy conveniente a los intereses de los estudiantes, etcétera, etcétera, y podrían pedir la protección de su forma de transmitir la educación. Entonces, eh, no va a venir otro instituto, no va a venir otra institución de educación a realizar lo mismo si, sin la autorización de FUNTE, ¿no? Por ejemplo, simplemente les estoy dando como una situación hipotética. También tenemos los derechos de publicidad y de marketing, derechos de campañas publicitarias y de estrategias de marketing. Entonces, todos estos son diferentes clases de bienes inmateriales. Cuando alguien quiera aportar con algún ejemplo, principalmente ejemplos, más que otra cosa, lo que a mí me gustaría es que, Doctor, sí, dígame. ¿cómo están? Buenas noches. Considero que con el miedo a equivocarme, claro está, uno de los ejemplos más grandes que engloba todo lo que está mencionando, ya sea propiedad intelectual, goodwill, licencias, concesiones, diseño de arte, qué sé yo, es Apple. Porque Apple, por ejemplo, la marca Apple, tiene el goodwill en los diseños de productos, esencialmente en la marca icónica que presenta esa manzanita cortada, o mordida más bien, y crea lealtad de los clientes mediante un proceso de innovación tecnológica, cultivando también el diseño, la estética, y ha creado una cultura corporativa en relación al goodwill. Después, en licencias y concesiones, no puedes tener una venta de productos Apple en cualquier país o en cualquier lugar si no es con la franquicia directamente que te da la concesión de Apple Incorporated. En el diseño y arte lo mismo. Cada iPhone, si voy a tomar solamente un artículo, por ejemplo el iPhone, no voy a tomar otro de sus productos, siempre mantiene estos elementos icónicos del diseño de arte y están debidamente patentados. En los derechos contractuales lo mismo, siempre están derivando todos sus contratos o todo su diseño de software, de hardware más bien, están totalmente ligados a Estados Unidos, vale que su producción puede ser Malasia u otro sector. Y ni qué decir con los derechos de software. Los derechos de software de Apple considero que son los más englobados a nivel mundial y totalmente cerrados porque han creado dos tendencias actualmente, Android y iOS. Entonces, los derechos de software de iOS que los tiene Apple han sido muy bien reconocidos, así como el conocimiento y la tecnología que estos proceden. Y ni qué decir sobre el derecho de publicidad. Nadie puede usar la manzanita si no es con la autorización expresa de Apple. Por eso considero de que si bien Coca-Cola es una de las marcas más representativas en este sentido, no sé si como ejemplo, si cabría como ejemplo, ya sea con Goodwill, licencias y concesiones, personalmente creo que un ejemplo podría ser Apple, en que englobe todos estos bienes inmateriales. Correcto, totalmente de acuerdo. Casi todas las marcas en general van a estar relacionadas con algún tipo o clase de bien inmaterial, pero efectivamente una empresa como Apple, como Samsung, no sé, las más grandes, porque algunos tienen sus preferencias, ¿no? En relación al software que van a usar, pero todas ellas sí se pueden englobar dentro de todas estas características y de todos estos tipos de bienes. Entonces, sí, efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Me parece un muy buen ejemplo. ¿Alguien más que quiera comentar sobre estas clases de conocimiento y tecnología, etcétera, etcétera, en bienes inmateriales? Tal vez para mostrarnos un ejemplo vívido. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, no, dentro de lo que vendría a ser los derechos de software, ¿no? Según un reporte que ha salido, en el país ha generado una utilidad de cerca de 30 millones de dólares la exportación de estos derechos de software, lo cual contribuye, ¿no? En un ingreso de dinero al Estado, favorece bastante. Ahora, quizás uno de los casos más sonados que ha tenido también, pero esto es lo contrario, que sería la piratería de la propiedad intelectual, es el caso del grupo Carcas,
con el grupo Kaoma, ¿no? La famosa canción Llorando se fue, lo cual incluso ha llegado a arbitraje internacional. Eh, son, son lo que podría apoyar, ¿no? En esta clase. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ya data de varios años este conflicto judicial que se dio, que no sé si llegó a arbitraje o fue un tema judicial netamente, pero efectivamente los Carcas demandaron a este grupo y aún hasta hoy, tengo entendido, reciben montos de dinero, no solo por compensación, sino por el uso de su música, de sus creaciones que fueron debidamente registradas. Entonces, obtienen beneficios hasta el presente, ¿no? Entonces, vean ustedes, es importante, son bienes importantes, la creación es no solo importante para quien la ha creado, sino también para el desarrollo del Estado, el desarrollo económico, etcétera. Importante para eso. Vamos con lo siguiente. Vamos a entrar a un otro acápite que se refiere a lo que es el derecho de autor y los derechos afines. Es importante decir que el derecho de autor y los derechos afines son dos tipos de derechos de propiedad intelectual que protegen las creaciones originales de los autores. Los derechos de autor protegen las obras literarias, artísticas y científicas, y los derechos afines van a proteger las interpretaciones, las ejecuciones, los fonogramas y emisiones de radiodifusión. Entonces, los derechos de autor son los derechos exclusivos que se otorgan a los creadores de obras literarias, obras musicales, obras artísticas que sean originales, y estos derechos permiten al autor o al titular de la obra controlar cómo se utiliza, cómo se reproduce, cómo se distribuye y presenta su obra. Ya está muy bien con el ejemplo que veíamos. Por su parte, los derechos afines son aquellos que protegen las interpretaciones, las ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión de obras protegidas por derechos de autor. La diferencia, una de las diferencias que vamos a ir viendo es la duración de los derechos afines, que es menor a la de los derechos de autor. Entonces, vamos a ir desarrollándola un poco más a detalle. Vuelvo a decirles que si alguien quiere intervenir en algún momento con un ejemplo, agradecido con ustedes por esa intervención. Los derechos de autor van a otorgar a los autores dos tipos de derechos. Por una parte, los derechos morales, que van a proteger los intereses que no son patrimoniales del autor, como el derecho a ser reconocido como el autor de una obra, el derecho a oponerse a cualquier modificación de la obra que pueda perjudicar su reputación. No sé, hagamos de cuenta un cantante o un grupo, no sé, que digamos ha creado una letra y una música que ha sido difundida y posteriormente alguien sin ningún tipo de autorización utiliza esa misma música con un contenido totalmente fuera de lo que el autor quería mostrar. Entonces, efectivamente, él tiene el derecho no solo de que se reconozca como en parte de la letra que diga quién es el autor verdadero, sino también puede oponerse a que alguien modifique de alguna manera la letra, la música o la forma en la que se está reproduciendo, porque puede perjudicar, como decíamos, su reputación. También va a proteger derechos patrimoniales. Ya hemos dicho que lo moral tiene que ver con lo interno, con la parte interna de los seres humanos. Por eso tiene que ver justamente con este tipo de contenido. Derechos patrimoniales, en cambio, son derechos que permiten al autor obtener una compensación económica por el uso de su obra. Ponemos nuevamente el ejemplo de los Carcas que han podido obtener esa compensación de aquel grupo, Caoba, si no me equivoco, Caoma, no estoy muy seguro, que decidió utilizar sin ningún tipo de autorización la música, la letra y bueno, no digo que haya sido malo porque fue el auge de la lambada
y bueno, al final lo único que cometieron como error fue no pedir la autorización respectiva y no pagar por el uso de esa obra, ¿no? Entonces, en ese sentido va el derecho de autor. Doctor, si me permite una consultita. Sí. En esto de los derechos de autor, entonces, o perdón, patrimoniales, si no me equivoco, que está explicando ahora, ¿cómo se puede entender, explicar entonces la relación de la defensa de la morenada, la diablada y la práctica y la atribución como danzas nacionales en el Perú, por ejemplo, doctor? ¿Se relaciona o no? ¿Se puede normar o no? ¿Cuál sería el procedimiento, doctor? Es más complicado con el tema de las danzas, porque sabemos que tiene que haber un tipo de reconocimiento, sabemos que también existe, se comparte mucho culturalmente entre Bolivia y el Perú. Em, Ahora sabemos, ¿no?, que muchas de las danzas bolivianas han sido tergiversadas, pero tampoco han sido protegidas debidamente y oportunamente cuando tenían que haberlo hecho. Entonces, al final es muy complicado porque no existe un autor en particular. Sí podríamos ver que, no sé, digamos los carcas que tengan ciertas músicas características, no sé, mi Santa Cruz de la Sierra o Oruro, Tierra de Amor, etcétera, etcétera, que ustedes deben conocer esas canciones, que las toquen como parte de su repertorio en otros países y no reconozcan los derechos de autor de los carcas, eso sí puede ser protegido, pero es muy complicado hacerlo porque existe un derecho internacional. Sabemos que la normativa nacional boliviana respecto a la protección de esas danzas o de esas músicas en particular, solamente va a ser protegida dentro del territorio nacional, no tiene la facultad de ir más allá de las fronteras. Pero sí existe normativa internacional que tendría que proteger ese tipo de derechos y que debe tener también sus propios requisitos para esa protección, ¿no? O sea, para que alguien pueda patentar, para que alguien pueda reconocer un derecho de autor. Entonces, habría que ver efectivamente si la normativa internacional pertinente y si ha existido ante esa instancia internacional el registro de alguna de las danzas. Yo lo veo muy complicado por lo que les decía. Existe mucha similitud cultural entre ambos países y dudo mucho que en algún momento se pueda prohibir a, a otro país el realizar este tipo o utilizar este tipo de danzas o atribuirse la creación del caporal, etcétera, etcétera. Tendría que haber un análisis muy profundo de a quién realmente corresponde, de si ha habido una protección adecuada o no y qué normativa es la aplicable en este tipo de conflictos internacionales, ¿no? Es más complejo. Ahora, cuando hablamos de los derechos patrimoniales, tenemos que hablar que incluyen el derecho de la reproducción, el derecho de la distribución, el derecho de la comunicación pública, el derecho de la transformación y el derecho del préstamo público. Eso lo ven también en la parte musical, ¿verdad? Ahora, los derechos de autor suelen durar toda la vida del autor, ojo, más un número de años después de su fallecimiento. Y esto va a variar de acuerdo a la legislación de cada país. Acá podemos poner un ejemplo, el, eh, el caso de Chespirito, ¿verdad? De este hombre que ha sido muy bueno, creo yo, como artista, también como persona, y que ha realizado obras, en este caso artísticas, de teatro, si ustedes quieren, de actuación, que ha trascendido las fronteras de una forma impresionante, ¿no? Ustedes pueden ver en todos los países, se veía el clásico, el Chavo, el Chapulín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Cuando ha fallecido él, estos derechos que suelen ser transferibles a sus familiares, eh, de acuerdo a la legislación, en este caso la mexicana, y que también tiene que influir mucho en la internacional, ha decidido
que no se pueden reproducir en los episodios del Chavo de manera libre, que todo aquel que quiera reproducir tiene que pagar por la reproducción. Esto en que ha derivado en que, si ustedes recuerdan, yo por lo menos nunca más he vuelto a ver ninguno de estos episodios. Han dejado de reproducirse porque los canales no quieren pagar o no van a pagar la suma que pide quienes son los herederos de este artista. Entonces, en la mayor parte de los países se ha dejado de difundir y claro, tenemos el Internet que podemos verlo libremente, pero no difundirlo de manera pública como antes se podía hacer. Entonces, desconozco cuánto en México, creo que se hablaba de 50 años. 50 años después de la muerte de Chespirito, no se va a poder ver la obra de él hasta que, a no ser pagando por esos derechos de autor. Si alguien tiene otro ejemplo, buenísimo. La palabra, doctor. Sí, claro que sí. Me parece interesante sobre este tema de derecho de autor, hablando sobre Chespirito. Sucedió un caso interesante con el personaje Kiko. Cuando Kiko quiso independizarse, no lo pudo hacer de una manera completa, porque el personaje le pertenecía a Chespirito. Y de esa manera Kiko se vio impedido de actuar como Kiko y buscó alternativas dentro de la ley, buscó un vacío dentro de la ley para poder seguir interpretando el personaje de Kiko, pero con algunas diferencias. No sé si habrán escuchado. Eso sería todo. Así es totalmente correcto. Para quienes hemos estado en esas épocas, hemos visto, ¿no?, que él tenía su propio programa, que tenía esas diferencias, luego actuó con él Ramón Valdés también. Hubieron muchas discusiones, muchos problemas internos, pero sí, ¿qué es lo importante de esto, de hablar de esto? No, no es hablar de Chespirito en particular, sino relacionarlo con el tema que estamos viendo, que tiene mucho, mucho que ver, porque sí, si uno registra, si uno protege, cumple los requisitos para hacer derecho de protección de estas invenciones, de este derecho de autor, entonces ahí está los resultados, lo vemos con él, enormes cantidades de dinero. Tal vez, yo no estoy seguro, pero quién sabe, Chespirito hubiera dicho o podía haber dicho que sus derechos, una vez que él fallezca, pues la gente tiene el acceso libre a toda la reproducción, porque finalmente no solamente era de entretenimiento, también era de reflexión. Así que, no sé, hubiera sido muy bueno que él hubiera determinado eso, pero sí, son derechos que también pueden ser heredados para otros, ¿no? En una sucesión hereditaria. Ahora, cuando hablamos de los derechos afines o conexos, hablamos de derechos de interpretación o ejecución. Y estos derechos protegen las interpretaciones y ejecuciones de obras protegidas por el derecho de autor, justamente. Entonces, también tenemos los derechos de reproducción que permiten a los productores de fonogramas reproducir las grabaciones de interpretaciones o ejecuciones protegidas por el derecho de autor. Y también tenemos los derechos de comunicación pública, que resultan permitir a los organismos de radiodifusión transmitir las obras protegidas desde de derechos de autor hacia el público. Bien, entonces vamos yendo por ahí. Entonces los derechos de autor y derechos afines siempre van a estar inmiscuidos en este tipo de relación. ¿Cuáles serían las diferencias entre derechos de autor y derechos afines? Ahí están, se marcan tres básicamente. De manera general, por una parte, los derechos de autor protegen las creaciones originales de los autores, en cambio, los derechos afines protegen las interpretaciones, las ejecuciones, los fonogramas y emisiones de radiodifusión. Los derechos de autor resultan ser personales e inalienables y los derechos afines pueden ser transferidos a terceros, como lo que estábamos viendo. Y la diferencia también, los derechos de autor, más duración de la protección y los derechos afines
tienen un plazo, digamos, de protección menor. En resumen, Doctor, sí, dígame. tengo una duda más o menos respecto a los derechos patrimoniales. En este caso, con el Cerro Rico de Potosí, eh, obviamente está protegido por el patrimonio cultural de la UNESCO, ¿no? En este caso. Correcto. Pero vi las últimas noticias, bueno, de hace un mes creo, seguían explotando, ¿no? Y hay el peligro de que en un tiempo se pueda caer todo el cerro, ¿no? ¿Quién es el que vela toda esta condición? O sea, es un patrimonio cultural, o sea, un patrimonio de toda Bolivia, ¿no? Inclusive está en el escudo nacional, pero con la ley de minería, no sé qué, cómo es lo que hacen, ¿no? Porque yo creo que están implicados tanto las autoridades locales y nacionales, ¿no? Pero Sí, sí, en relación a la protección de aquel patrimonio intangible de la humanidad, como dicen, siempre vamos a tener un conflicto de competencia, si ustedes quieren. Por una parte, algunos le arrojan la responsabilidad al gobierno central, otros al gobierno departamental y finalmente al gobierno local como tal, ¿no? En este caso Potosí, la alcaldía, todos se dan o se lanzan la atribución, pero cuando se trata de proteger, pues no existe algo en específico. No estamos relacionados precisamente con el derecho industrial en este caso. La protección tendría que ver con otra área, pero yo creo que sí se debería hacer un análisis para ver de quién es la competencia de la protección. En Cochabamba y en otras ciudades también existen bienes intangibles que han sido considerados así y que en algunas oportunidades son protegidos por la alcaldía municipal, que hay decretos municipales o por el gobierno departamental. Más bien creo que todos tratan de proteger y en el caso particular de Potosí es diferente. Totalmente de acuerdo que siguen existiendo la explotación. Nadie quiere, si bien todos respetan lo que visualmente se ve en el Cerro Rico de Potosí, pero también existe un interés económico, ¿no? Y no desconocemos que la explotación de minerales es uno de los ingresos más importantes de Potosí. Entonces, dejar de lado la explotación, si bien debería dejarse de lado, no deja de ser una forma de quitarle recursos a una ciudad que ha sido, que ha dado mucho por Bolivia en su momento y que ahora está más o menos olvidada. Entonces, por eso creo que las instituciones, tanto alcaldías o la gobernación, no protegen adecuadamente el cerro. ¿Por qué? Porque tienen ese interés de generar recursos de lo poco que pueden generar todavía Potosí, ¿no? La minería es el área esencial de ingresos de parte de esa población. Habría que hacer un análisis de lo que a quién le correspondería realmente esa protección, pero no necesariamente relacionada con un derecho de autor, ¿no? A no ser alguien tenga una otra visión, de repente, por supuesto, totalmente válida. Doctor, Sí, retomando el caso el estudio de caso que nos planteaba mi compañero, ya. en el caso de Kiko, tomando el caso de Kiko, los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos relacionados con la interpretación del personaje como tal, siempre recaen en el creador, ¿verdad? Eh, y a la empresa de producción que este conlleva. En el caso del Chavo del Ocho, ¿no? Haciendo el estudio de caso, este personaje ha sido creado por Roberto Gómez Bolaños, quien ha sido el autor del creador de la obra o de la serie, ¿no? Pero caí en cuenta de que, no sé, me parece interesantísimo este estudio de caso porque el que le ha dado vida al personaje con los cachetes y todo lo que conlleva ver a Carlos Villagrán, quien ha interpretado a Kiko,
Entonces, según lo que nos explica, Roberto Gómez Bolaños tendría el derecho de autor y Carlos Villagrán tendría el derecho de interpretación, Correcto. pero no es reconocido por su contribución en la serie. Entonces nosotros, desde el estudio de caso legal, lo que tendríamos que hacer en futuras ocasiones sería realizar un contrato, no sé si vale el término, o crear un contrato al inicio de la obra o una interpretación en la cual el actor podría renunciar a sus derechos de interpretación para que estos simplemente recaigan en el derecho de la propiedad intelectual del creador del personaje. ¿O estaríamos vulnerando su derecho a la interpretación haciendo un contrato de este tipo? Ahí es donde determinaría legislación en la que nos encontramos. Si queremos ingresar a lo que dice México, porque México es el lugar, entonces Para el tendría... caso específicamente, disculpe doctor, para el caso específicamente boliviano, eh, voy a plantearlo el caso. Tenemos un autor de una obra de teatro, por decir, que quiere contratarnos porque tiene miedo de que esto suceda, porque uno de los personajes, si bien una obra de teatro o cualquier obra de interpretación, solamente va a dar unas líneas frías, el que da realmente la interpretación es el actor. ¿Cómo podríamos proteger, dando primero el caso al intérprete, si el intérprete fuera nuestro cliente, y cómo podríamos proteger por el otro lado al autor? De tal manera que no se llegue a una contienda legal, como en el caso México, ¿no? Como en el caso Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaños. Sí se puede hacer un contrato, o sí se podría hacer un contrato en el que el actor, por decir en el inicio de la obra, renuncie a sus derechos de interpretación. ¿O estaríamos vulnerando un derecho? Esa es la pregunta. Ah, ya. Está bien. Obviamente todo tiene que ver con el acuerdo que exista, ¿no? De hecho, la protección del derecho de autor siempre, y es justamente el tema al que que vamos a ingresar, siempre tiene que ver con las reglas del juego claras. En cualquier trabajo, imagínense ustedes, vamos a compararlo con una empresa. Si yo contrato dentro de una institución legal, contrato un abogado, aquí vamos a tal vez entender mucho mejor el, eh, el ejemplo. Si yo contrato un abogado, le estoy prestando mi firma, o sea, le estoy diciendo el estudio jurídico X es el estudio de abogados y toda la gente conoce ese estudio de abogados. El abogado por sí solo, por muy bueno que sea, no va a lograr la cantidad de ese cúpula o grupo de clientes, de esa cartera de clientes, no va a lograrlo por sí solo. Tendría que trabajar mucho en ser conocido, en una serie de cosas, pero existe un valor de parte de ese intangible, de parte de ese buffet, que si está debidamente registrado, por supuesto que cuando usted ingresa, tiene que haber un contrato. Y en el contrato, en la mayor parte de las empresas siempre nos dicen, el desempeño, la creación que va a realizar el abogado dentro de la empresa es de la empresa. Así que es totalmente legal el decir y quedar en un acuerdo inicial. ¿Por qué? Porque yo le estoy prestando eso que tiene que ver con mi derecho de autor, con mi derecho de marca, etcétera, etcétera. Quien viene a mi marca se somete a mis reglas del juego. No tendría por qué haber otra situación. Y es más, hay algunas empresas que son mucho más protectoras de su propia empresa, que resulta que no puedes sacar siquiera ni los memoriales, ni las creaciones que tú puedes tener mientras trabajas en esa institución o en esa empresa o ese buffet. Entonces, existe la posibilidad de protección relacionada no solo a la propiedad de autor, sino a la propiedad de la marca. Yo creo que en el caso de Chespirito, lo mismo. Chespirito como tal era el autor, era el creador, etcétera. Y si bien Kiko ha tenido su aporte, creo que todos los actores en realidad han tenido su propio aporte, han tenido ciertas características que no venían como parte de esa enseñanza que les dio del papel, etcétera, etcétera, pero tendríamos que revisar a detalle el contrato que firmaron inicialmente Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán.
o con cada uno de los actores. Tendríamos que ver, ahí está la clave, por eso es la importancia de que los abogados aprendan a redactar y puedan transmitir de manera adecuada aquellas cláusulas. Si uno no es no llega a entender los peligros o no prevé lo que podría ocurrir a futuro, si no protege adecuadamente un determinado bien, en este caso un bien inmaterial, entonces pues no es un buen abogado. Un buen abogado tiene que velar, no vamos a poder, usted me decía, ver desde el lado del autor y ver desde el lado del que interpreta. Pero el abogado de la empresa que está contratando al que va a interpretar tiene que velar por los intereses del autor, no por el interés del que está interpretando. Y bueno, el que está interpretando tendría que tener su propio abogado que le diga, a ver, vamos a tratar de crear. Y por último, si yo no estoy de acuerdo con que el que va a interpretar quiere hacer, pues no lo contrato a él, contrato a otro actor. Entonces yo creo que se tiene que someter inicialmente al autor principal, en el caso del que estábamos hablando. Pero es totalmente legal que haya un contrato específico. ¿Por qué? Porque la empresa o qué sé yo es la que está generando que ese actor tenga un trabajo y que tenga un sketch. O sea, seamos sinceros, Kiko era muy bueno, pero el Chavo, la producción de Roberto Gómez Bolaños sin Kiko, ¿podía haberse desarrollado? Claro que sí. Ahora, Kiko podía haberse desarrollado sin Roberto Gómez Bolaños y sin ese elenco de actores que él ha creado. Posiblemente Complicado, no. no creo. Entonces, posteriormente sí, ya se hizo conocido, pero creo yo que el derecho de autor de Chespirito estaba por encima y esa protección estaba por encima de lo que eran los intereses de Kiko y de su interpretación. Él decidió interpretar su personaje así, decidió aportar, pero dentro de una empresa creada o dentro de un grupo creado por Roberto Gómez Bolaños. Entonces yo creo que es totalmente válido, creo que está bien que se haya protegido así, pero vuelvo a decirles, es importante ver cómo se ha hecho el contrato, porque si el contrato no tiene ese grado de protección, bueno, ahí sí podríamos entrar a cubrir esos vacíos legales y en base a cualquier vacío legal uno puede terminar generando un espacio para lograr su propio beneficio. Así que iríamos por ese lado. Bien, Gracias, doctor. no hay de qué. Protección entonces de derecho de autor y conflictos jurisdiccionales. Justamente eso, lo que estábamos hablando hace un momento, muy pertinente la intervención de su compañero. ¿Cómo se protege? ¿No? Y ahí, perdón, ahí le falta un acento, se fue. ¿Cómo se protege el derecho de autor? A través de tres aspectos esenciales. Uno, las leyes nacionales, para empezar. Esto es muy importante. Cada país tiene su propia legislación. Lo decíamos, México tiene su propia forma de proteger los derechos de autor, muy diferente o muy parecida. Habría que analizarlo en un derecho comparado. Si ustedes quieren hacer una tesis sobre este derecho industrial, me parecería muy bueno un tema que tenga que ver con, ahí está, con esa problemática que se ha planteado hace un momento, con esto de Kiko, del Chavo y etcétera, etcétera. Se podría hacer una tesis, por supuesto que sí, y se tendría que hacer una legislación comparada, claro que sí también. Entonces, cada país tiene una manera de proteger y de administrar las obras dentro de sus fronteras. Puede establecer plazos diferentes de protección. Uno puede tener 10 años, el otro puede proteger 20, el otro puede proteger 50. Puede que una legislación proteja de manera indefinida eh, a una empresa, a una marca, etcétera, etcétera. Así que todo es diferente. Inclusive los procedimientos para registrar, etcétera, son distintos en cada país. También existen los tratados internacionales, que como ustedes saben, son acuerdos de dos o más países en realidad. Cuando hablamos de tratados, sí se pueden dar de dos, bilaterales o multilaterales, pero hablamos de tratados o acuerdos entre países, donde se establecen reglas del juego que van a tener que respetar todos aquellos que se hayan adherido
a este tratado internacional. Entonces tenemos el del Convenio de Berna y el acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es uno de los más importantes si ustedes quieren analizar dentro de las actividades que hemos tenido, pueden hacer lectura de lo que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Van a ver que se relaciona mucho con lo que la ley nacional establece. Entonces, sí existe una protección y es necesaria una protección internacional, porque ustedes mismos decían, ¿qué pasa si yo tengo una música, la protejo, en Bolivia no hay problema, se respeta, me pagan regalías, me pagan derechos de autor, etcétera, etcétera, pero en el Perú están reproduciendo mi música. Es más, la mal utilizan, la ponen en lugares donde no deberían ponerlas, donde me crean un perjuicio, etcétera. Entonces, justamente para eso están los tratados internacionales. El país de origen tiene que ser lo suficientemente hábil para la protección, más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, por eso es que existen estas convenciones, estas organizaciones mundiales que hacen que la protección trascienda las fronteras. Y finalmente tenemos como una tercera forma de proteger la resolución de conflictos. Cuando hablamos de la resolución de conflictos, estamos hablando de la mediación, del arbitraje, como medios alternativos de resolución de controversias. Ustedes han debido, no sé si han llevado la materia sistemas alternativos de resolución de controversias, que suele ser una materia en las universidades, no lo sé, o la han visto como parte de otra, pero cuando hablamos de arbitraje o mediación, nos habla de una forma distinta a la jurisdiccional, a la de un estado donde existe un órgano judicial que va a resolver los conflictos. Acá es de una forma más rápida, más sencilla, en base a un documento, en base a alguna normativa que acepten las partes, y es ahí donde se va a poder dar una solución más adecuada, ¿no? Entonces, estas serían las formas. En resumen, la protección jurídica del derecho de autor en un contexto internacional puede ser compleja, ya hemos visto, porque va a haber diferentes leyes nacionales, va a haber desafíos relacionados con la tecnología digital, con la difusión de obras. Entonces, la cooperación internacional y los tratados internacionales van a desempeñar un papel importantísimo en hacer que estos conflictos se mitiguen, ¿no? O sea, que se reduzcan y que se armonicen las leyes de derechos de autor a nivel mundial. Esto es importante. Cuando vemos, y me gusta compararla con otras áreas del derecho, cuando nosotros vemos, vuelvo a decirles, porque es mi especialidad, la parte de la violencia hacia las mujeres, cuando vemos una ley 348, vemos que en otros países existe prácticamente la misma normativa. Ustedes se van a Chile, se van a Brasil, se van a Perú, Argentina, cualquiera de ellos, y hagan una comparación de las normativas. Tienen, por supuesto, diferente nomenclatura, pero finalmente resuelven lo mismo. ¿Quién o en base a qué se estableció? A tratados internacionales. Los tratados internacionales, convenciones, son los que han establecido los derechos que deben ser protegidos. Y dentro de estos derechos que deben ser protegidos, la normativa internacional se adecúa. Terminan generando esa normativa que es muy parecida o muy homogénea con el resto de las demás legislaciones. Y es importante que así sea. Si se parece mi normativa de protección de derechos de autor en Bolivia con la de Perú, es mejor, es mucho más fácil y es aplicable de manera sencilla sin que existan conflictos. Entonces, es para mí uno de los más esenciales la protección a través del derecho internacional. Entonces, bueno, vamos a ir viendo una siguiente. ¿Cuáles son los principios en los que se basa la protección del derecho de autor? Esto es muy importante. Hay dos principios en esencia. El principio de territorialidad,
que nos dice que el derecho de autor se protege en la jurisdicción de la obra donde ha sido creada o publicada. Es decir, si yo tengo una obra boliviana, el principio de territorialidad me dice que se va a proteger en mi país, dentro de mis fronteras. Pero hay un segundo principio de reciprocidad, porque vuelvo a decirle, sería inútil tener este principio de territorialidad que me protege en mi país, pero que fuera de mis fronteras no. El principio de reciprocidad, que nos dice que los derechos de autor de una obra protegida en una jurisdicción también van a ser reconocidos en otra si existe reciprocidad en ambas jurisdicciones. ¿Qué significa la reciprocidad? Acuerdos internacionales, acuerdos bilaterales. Si Bolivia y Perú firman un acuerdo para la protección del derecho de autor, entonces, ¿qué significa? Que la normativa nacional boliviana tiene que asemejarse a la normativa peruana en ese sentido y proteger a un peruano como lo protegería un boliviano. Y así las sanciones también vendrían para quien transgreda los derechos de un peruano en ese sentido sobre los derechos de autor en Bolivia. Yo creo que me dejo entender. Entonces eso es muy, muy, muy importante. También existen mecanismos de cooperación internacional. Para resolver los conflictos jurisdiccionales sobre derechos de autor, es siempre necesario contar con mecanismos de cooperación internacional que permitan a las jurisdicciones, hablemos del ejemplo Bolivia-Perú, involucradas, coordinen sus acciones y garanticen una protección efectiva de los derechos de autor. Entonces, entre esos mecanismos de cooperación internacional se encuentran las convenciones internacionales que en la práctica vemos que existen varias convenciones que regulan la protección de derechos de autor. Ahí vemos la Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas y el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, ¿no? La Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. Luego tenemos tratados bilaterales, que hemos dicho que son tratados entre dos países. Entre ellos simplemente pueden tratar cuando ven conflictos específicos que no tendrían por qué ser compartidos con el resto de países, sí se pueden hacer tratados bilaterales donde se den acuerdos de cooperación en materia de protección de derechos de autor. Y finalmente tenemos la cooperación judicial, que significa que los países pueden cooperar entre sí para facilitar el intercambio de información y la ejecución de órdenes judiciales en materias de derechos de autor. Estamos hablando de derechos de autor, pero esto se da no solamente en el área del derecho de autor, sino también en materia penal y en otras más, cuando existe alguien, una persona que está siendo perseguida judicialmente por un delito. En Bolivia se puede ver el tema de la cooperación judicial con otro país a fin de que en esa cooperación, a través de la Interpol o a través de otros mecanismos como la extradición y demás, se pueda lograr una justicia, si ustedes quieren, respecto a un hecho que ha podido involucrar a un nacional, pero dentro de un otro estado, derecho internacional, básicamente. ¿Cómo es la protección en Bolivia? Yéndonos un poco a ese tema. En particular, tenemos unos 11 minutos y yo creo que luego vamos a dejar el tema del derecho de patentes para mañana y los demás temas. Pero en Bolivia la protección jurídica del derecho de autor está regulada principalmente por la Ley 1322 de derechos de autor y derechos conexos, promulgada el 16 de octubre del 92 y sus posteriores modificaciones. Ustedes la van a poder ir leyendo, buscándola, sería muy importante para que se puedan impregnar de justamente todo lo que estamos viendo y puedan aportar el día de mañana, tal como lo han hecho sus compañeros ahora. Me ha parecido muy bueno. Entonces, esta ley establece las disposiciones legales para la protección de obras intelectuales y artísticas de sus creadores. Y establece estos aspectos esenciales. Para empezar, nos habla del sujeto de protección. La ley va a proteger obras literarias, artísticas, científicas originales, expresadas
en cualquier medio, tangible o intangible, y esto incluye libros, música, obras audiovisuales, obras de arte, software y otros tipos de creaciones intelectuales. Entonces, todo esto va a ser protegido por esta ley. Eso es lo que nos está diciendo. Y por supuesto a los que la han creado. La duración de la protección dura la vida del autor más 50 años después de su fallecimiento. Eso en nuestro país. Para obras anónimas o seudónimas, el plazo es de 50 años a partir de la primera publicación. Otro aspecto es que los derechos de autor, el autor de una obra tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, la distribución, la comunicación pública, la traducción, la adaptación a otras obras y formas de explotación de su obra. Es decir, el autor tiene derecho a todo esto. Eso es lo que nos está diciendo, es la garantía de esta normativa. Respecto al registro, es importante registrar las obras. No es obligatorio, pero es importante, les vuelvo a decir, porque si no, no tienen protección para obtener justamente esa protección. El registro es una prueba sólida de la titularidad. Si yo no registro algo, por mucho que me hayan visto, no sé, hagamos de cuenta, cantar una canción, la he puesto ahí de moda y todo, y luego aparece alguien y siempre va a haber alguien que la haga mejor que yo, ¿no? Mi propia obra, utilice mi letra, y etcétera, etcétera. Y después yo, esa era mi obra, pero no la he registrado. Entonces, si bien puedo llegar a lograr que se proteja mi derecho de autor, no sé, por pruebas y etcétera, pero va a involucrar un proceso que a veces puede ser muy largo para demostrar que realmente yo era el autor. Y mientras tanto, esa persona habrá obtenido beneficios a través de una obra mía. Entonces, por eso es importante registrar oportunamente cualquier obra y así evitar disputas legales que vayan a ser mayores. Es lo mismo que pasa en el derecho civil. Si en el derecho civil ustedes no hacen un reconocimiento de firmas, hacen un documento de préstamo de dinero, pero no hacen un reconocimiento de firmas, aunque tengan el documento y las firmas ahí, ¿quién garantiza que esa firma es verdaderamente de la persona? Entonces tienen que hacer un proceso previo para reconocer judicialmente las firmas. Es otro gasto, es otro tiempo que van a tener que perder justamente por no haber hecho el registro correspondiente, ¿no? Pasa lo mismo en la protección de los derechos de autor. También tenemos el tema de los derechos conexos o afines de los que hablábamos, que además de los derechos de autor, la ley boliviana también reconoce los derechos conexos, que protegen a intérpretes, a ejecutantes, a productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en relación con sus actuaciones y grabaciones. Y ya para ir concluyendo esta primera parte, vamos a ver el tema de las entidades de gestión colectiva, que en Bolivia existen algunas de ellas, como la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música, encargadas en este caso de recaudar y distribuir las regalías generadas por la explotación de obras protegidas en nombre de los titulares de derechos. Ustedes van a ver, especialmente en estos de música, son sociedades, tienen sus beneficios, tienen sus gastos, como hemos visto en todas las situaciones, siempre van a haber gastos que se van a ir realizando. Entonces, pero es importante porque también esas sociedades funcionan como los llamados sindicatos, ¿no? Entonces, en los sindicatos podemos ver justamente este tipo de grupos que actúan a favor del resto de los componentes bajo cierto tipo de beneficios también para ellos, ¿no? Es un beneficio común. Así que sí se puede dar a través de la normativa boliviana, se garantiza estas entidades de gestión colectiva. Me gustaría que ustedes puedan ir leyendo esta ley de derechos de autor, puedan identificar un poco lo que estamos avanzando, mañana participar un poco más. Yo estoy feliz con la participación de ustedes, no todos, no han participado muchos,
pero sí, hemos estado lleno de aportes muy importantes, muy enriquecedores, y de eso se trata justamente la educación que se está buscando, que ustedes sean los protagonistas de la misma. Bien, entonces déjenme ver de dejar de compartir. Bien, y ahora sí, voy a encender cámara para algunos están con su cámara ahí, muy bien. No es obligatorio, pero porque también va a generar mucho lag en todo, pero está muy bien, los estoy conociendo. No sé, hasta aquí tal vez a modo de concluir con estos últimos 5 minutos que tenemos, si pueden participar algunos de ustedes, les pediría a los que no han participado hasta ahora, ya les rogaría que puedan dar una opinión acerca de esto del derecho industrial, qué les está pareciendo, qué les gustaría tal vez que podamos incidir más el día de mañana. Eh, Ahí tienen la palabra. Y si no hablan, yo los voy a ir viendo y voy a decir, perfecto, les voy a hacer participar. A ver, Claudia Campos, ahí la estoy viendo en cámara. No sé si me puede dar un poco su opinión acerca de cómo le está pareciendo la materia, si le gusta, no le gusta, etcétera, etcétera. ¿Me escucha Claudia Campos? Creo que se ha congelado en el tiempo. Ahí está. A ver, Mabel Pedraza, también la estoy viendo y no sé si me está escuchando. Buenas noches, doctor. Realmente, personalmente para mí ha sido recordar en una materia que la había llevado hace bastante tiempo. Es una materia bastante apasionante, muy interesante, ya que en nuestro medio se abarca poco este tema. Si bien tenemos las leyes y tenemos el procedimiento para poder em, registrar, la gente no tiene un conocimiento amplio y profundo de este tema. Es para mí bastante provechoso la materia porque precisamente yo tengo un familiar que está atravesando por este problema de marcas y patentes, entonces se me hace bastante interesante. Muy agradecido por su Gracias, doctor. participación. Bien, ¿alguien más que quiera tomar la palabra? Ya no los voy a obligar, pero si no, vamos a estar cerrando esta primera sesión y nos veríamos mañana. Pero si La alguien palabra, más, doctor. claro que sí. Interesante, doctor, cuando usted toca el tema de su bodaicón, estuvieron por acá, por mi tierra, por Cobija, Pando, Bolivia, y me pareció interesante, yo asistía a ellos, como yo trabajo en la alcaldía, ellos vinieron a socializar los derechos de autores, y me pareció interesante, por eso me gustó mucho la charla, la clase del derecho industrial, porque de alguna manera acá se impresionaron un poco pensando que la sociedad de músicos y compositores venían a imponer un derecho de cobrar, ¿no? Y se asustaron un poco, ¿no? Con la ley que ellos quieren promulgar acá en Cobija. Pero después de su explicación, explicaban que no, ellos no venían a imponer, sino al contrario, concientizar para que los compositores tengan la oportunidad, como decía la pregunta, de promulgar, incentivar sus creaciones. Y me pareció demasiado inteligente. De todas maneras, la clase estuvo estupenda. Muchas gracias, doctor. A usted las gracias, muchas gracias. La palabra, doctor. Sí, sí, claro que sí. Un cordial saludo, doctor, desde
Rurrenabaque Beni, a su persona y a todos los compañeros. De verdad que la materia es súper interesante. No, de repente no se le ha dado la importancia necesaria o la importancia suficiente a lo que es el derecho industrial, pero sí es súper interesante, súper importante además, porque es a través de esta institución jurídica, por así llamarla, de que se protege estos derechos que son muy importantes para nuestra sociedad, ¿no? Todos los demás derechos tienen sus mecanismos para hacerlos respetar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando se vulnera el derecho a la libertad, tenemos la acción de protección, perdón, teníamos lo que era antiguamente el habeas corpus y ahora lo que es la acción constitucional de cuando se vulnera el derecho a la libertad. Si me ayuda con ese nombre de la acción constitucional de Acción de libertad. acción de libertad, correcto, lo que era antes el habeas corpus, ¿no? Así es. Entonces, y así, ¿no? Todos los derechos están protegidos por alguna acción, pero con este derecho específicamente no hay una acción específica, ¿no? Y ahí creo particularmente que entra este sistema de protección a este tipo de derecho que es el que estamos tratando actualmente, ¿no? Y que hay las instituciones correspondientes para que todos podamos hacer velar estos derechos, ¿no? Creo que acá en Bolivia tenemos el CENAPI, si no estoy mal, donde uno va y inscribe cualquier marca, cualquier patente, cualquier registro, y precisamente es esta institución la que se va a encargar de hacer velar y prevalecer este derecho a la propiedad, que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy amable. Bien, muy agradecido por la participación de todos ustedes, agradecidos por los aportes que han estado realizando. Me encanta que cada uno tenga esa clase de conocimientos previos y pueda aportar. Se han dado cuenta que la clase o la participación de todos en realidad hace que la clase sea buena. El docente es un detalle más en el espacio, pero ustedes son los que generan que la clase pueda ser así como la que hemos tenido ahora. Bien, dejo la palabra nuevamente a la moderadora para que pueda dar la conclusión de esta clase. Muchas gracias, doctor.